Muy buenos días, muy buenas tardes a todas y a todos. Espero que me puedan confirmar, ¿se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Todo correcto? Ok, gracias, muchas gracias. Bueno, pues damos comienzo hoy a una nueva unidad, que es la unidad tercera, dentro del marco de esta acción de capacitación, dentro de esta diplomatura que llevamos a cabo entre ILANUD y el SENAI. Y además nos adentramos ya a un ámbito de concreción. Quizás la unidad primera y la unidad segunda fueron áreas más abstractas del entramado, del contexto en el cual nos movemos en esta diplomatura en materia de justicia juvenil y de justicia restaurativa. Y en esta ocasión, ya en la unidad tercera, que me corresponderá llevarla a cabo tanto la primera sesión como la segunda la semana próxima, me gustaría que podamos aterrizar, ¿de acuerdo? Es decir, que sea un ejercicio de plasmación, de aterrizaje de esos principios abstractos a la realidad de nuestro día a día, y por esa razón esta unidad tercera se refiere a los principios rectores del derecho penal juvenil desde el prisma del derecho de las niñas y de los niños. Es decir, vamos a ir viendo a lo largo de la sesión de hoy y la semana próxima un conjunto de elementos, de principios que todos conocemos, todos hemos escuchado, incluso en ocasiones todos hemos repetido hasta la saciedad sin saber muy bien qué queríamos decir. Entonces, vamos a intentar materializar y concretar ese tipo de cuestiones. Pero antes de comenzar, y para no dilatarme en el tiempo, sí que me gustaría hacer algunas peticiones y algunas aclaraciones a nivel logístico. ¿De acuerdo? Como saben, comenzamos esta diplomatura a mediados del mes de junio. Desde el punto de vista de su organización académica, el objetivo ha sido dejarles un espacio de un mes o un poquito más de libertad, en la cual ustedes han tenido la oportunidad de conectarse a un conjunto de sesiones impartidas además por dos ponentes de absoluto nivel en el ámbito internacional y mundial, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, hemos abierto la diplomatura con esas dos unidades, y a partir de ahora el objetivo será que por cada unidad ustedes van a tener que participar en un foro, ¿de acuerdo? En un foro de discusión donde podrán dejar por escrito sus apreciaciones, sus consideraciones, sus pensamientos, y además en la segunda semana de cada unidad habrá una tarea, un ejercicio, ¿de acuerdo? Es decir, podemos afirmar que a partir de esta unidad tercera ya vamos a empezar de lleno con la diplomatura en todas sus dimensiones. Incluso daremos marcha atrás en algunas cuestiones para volver o profundizar sobre la unidad primera y la unidad segunda, pero sí que quiero animarles y quiero, bueno, pues advertirles, señalarles que a partir de ahora sí tendrán que dedicar tiempo de su semana personal, familiar y laboral, a poder profundizar en el contenido de la diplomatura. Otro aspecto que también me llama poderosamente la atención es que en ocasiones, bueno, pues algunos colegas me han transmitido que quizás había escasa conexión o escasa participación en el aula. Ciertamente me sorprende porque todos somos profesionales, todos ya tenemos una edad manifiesta. Por lo tanto, ante cualquier tipo de cuestión, pregunta que se haga en el aula, pues les rogaría, les invitaría a que, por favor, con la más absoluta libertad y seguridad, puedan participar de la discusión o del debate que se pueda generar en el espacio, ¿de acuerdo? Entonces, esto ya no solamente como director o como codirector de la diplomatura, sino como profesor universitario, pues sí que es muy importante que el grupo sea activo, que el grupo se lo tome en serio, y que esto no sea solamente un espacio en el cual me conecto virtualmente una vez a la semana, sino que tenemos que trabajar de lleno en diplomatura para sacar los resultados que con tanto esfuerzo hemos buscado todos los involucrados en la creación de esta diplomatura. Por lo tanto, a partir de ahora sí, pues conexión al 100%, ¿de acuerdo? Participación también plena en cada una de las sesiones que se vayan convocando, y luego también, evidentemente, compromiso absoluto en la realización de las actividades y tareas que vamos a ir compartiendo a través del aula virtual. Me sorprende que incluso a mí aún me llegan llegando estadísticas en las cuales hay personas que aún no han entrado en aula virtual. Pues si alguna persona no sabe cómo se entra en el aula virtual, o ha olvidado sus claves, su contraseña, etcétera, no tiene más que escribirnos un correo electrónico
¿de acuerdo? Tanto a mi compañero don Víctor Chávez como a mí mismo, para que les podamos resolver esa cuestión. Y efectivamente, a partir de esta unidad tercera, también empezaremos a subir materiales de lectura, complementarios, etcétera, para que puedan acceder a los mismos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si me dan un segundo o un minuto, procedo a compartir una presentación que nos va a servir de guía a lo largo de la sesión de hoy. Un momento. Sí, un momento. Me parece que tengo algún pequeño problema. Ok. Pues si me pueden confirmar que se ve correctamente la presentación, por favor, alguno de ustedes. Sí, se ve Yo no- Sí, se perfecto. ve muy bien. De acuerdo, muchísimas gracias. Pues tal y como les he indicado, nos vamos a adentrar en esta unidad tercera en un panorama que sigue profundizando en el derecho internacional y en el derecho internacional humanitario y del derecho de la infancia, de que ustedes tienen que conocer que todo ese derecho internacional que después ha impactado en nuestros ordenamientos jurídicos, en nuestras leyes, en nuestras normas, emana de un ámbito que es conocido como el derecho internacional humanitario del derecho de los niños, que se configura a nivel internacional, que como saben, el punto de inflexión es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y que después impacta en la regulación de cada uno de los estados. Tal y como les pude indicar en la sesión inaugural, en la masterclass inaugural de esta diplomatura, se dice, se afirma que esa Convención de Derechos del Niño del año 1989 es el instrumento internacional público que mayores efectos ha generado en el ámbito internacional, en la comunidad internacional, porque esta convención remueve, ¿de acuerdo? El conjunto normativo que tiene que ver con la infancia y con la adolescencia en la mayoría de los estados de la comunidad internacional, al ser este el instrumento internacional ratificado por el mayor número de países en el mundo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, bueno, pues que recuerden que ese escenario que hoy vamos a dibujar en cuanto a concreción, en cuanto a aterrizaje de principios, viene o procede de ese marco internacional del derecho de las niñas y de los niños. Pero antes me gustaría iniciar con ustedes una reflexión inicial y sí que, bueno, pues a modo de comienzo, me gustaría que una o dos personas del grupo, donde ya estamos en 35 personas conectadas, me gustaría que con dos palabras o tres palabras me ayudasen a recordar qué han visto o qué destacan de la unidad primera y de la unidad tercera para abrir el fuego de la sesión, que no sean los de siempre, ¿de acuerdo? Así que a ver si alguien más se anima a participar y si no, pues yo iré diciendo algunos nombres para que abran su cámara y su micrófono y puedan hacer ese resumen o esas tres palabras a modo de resumen de la unidad primera y de la unidad tercera. Así que primero de forma voluntaria, no sé si alguien quiere participar y decirme así, no hay nada que ordenar ni que escribir, simplemente qué tres palabras le recuerdan a ustedes las dos unidades anteriores para que yo pueda ir tomando nota de ello, por favor. ¿Quién se anima? Buenas tardes. Buenas tardes, María del Mar. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Recordando un poquito de la clase pasada, serían sobre los protocolos, sobre las reglas y cómo se están utilizando los protocolos, si se utilizan correctamente dentro de los centros, o sea, dentro de nuestro trabajo, ¿verdad? Cómo utilizamos, si se aplica correctamente. Eso fue sobre la clase pasada. Sí. Muy bien, pues eso una vez más
María del Mar, es una concreción de todo eso que hablamos a nivel internacional o a nivel abstracto, porque en ocasiones pensamos, ah, no, el derecho de los niños, el derecho de la infancia, eso es algo que a mí no me afecta. Nos afecta en todo, ¿de acuerdo? Porque en nuestro trabajo y en nuestro quehacer diario, en todo momento, nuestra mente en lo que tiene que pensar es si yo en mi trabajo diario cumplo con los estándares internacionales que proceden o que emanan de ese derecho internacional del derecho de los niños. ¿De acuerdo? Así que muchas gracias, María del Mar, por destacar que además el SENAI tiene ese avance que ha ido concretando en protocolos en función del tipo de sanciones o del tipo de medidas, protocolos conformes a los estándares internacionales para que los trabajadores, ustedes, puedan actuar y puedan llevar a cabo un trabajo profesional conforme y adecuado a las reglas internacionales. Muchas gracias, María del Mar. No sé si alguien más quisiera, quizás de la unidad primera, alguna palabra, 2 palabras, 3 palabras. ¿Alguien más se anima? Veo que está conectado por aquí Estela, Nancy, Nélida también, Diego. ¿Quién más puede decir algo? Sí, Cándida Céspedes ha levantado la mano, ¿sí? Sí, también se habló de enfoque de derecho, protección integral, justicia restaurativa, el sistema de alto control que tiene los estándares internacionales en cuanto al tratamiento de los niños y niñas. Muy bien, Cándida, perfecto. Muy bien, enfoque de También derecho los y protección principios, integral. también los principios, principio de legalidad, racionalidad, de especialidad, exclusividad, eso también se habló en los anteriores cursos. Perfecto. Muy bien, bueno, pues con todo ese entramado, ustedes ya manejan todos esos principios esenciales que además ahora vamos a profundizar y vamos a concretar en lo que respecta al derecho penal juvenil. Así que si les parece, sin más dilación, retornamos a la presentación eh, para poder profundizar en esos aspectos que les indicaba. Creo que hay algún micrófono abierto aún. Si lo pueden Ignacio, cerrar. sí, el mío. Sí, 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 No, disculpe, por quería favor. nomás agregar una cuestión que me parece muy importante, un poco que habíamos visto en las primeras clases, la visión y la mirada del sujeto de la justicia penal juvenil, ¿verdad? Que me parece muy importante señalar la mirada antes de la convención y después de la convención, porque como decía, un punto de inflexión. O sea, desde la doctrina de, ay, no, ahora no me acuerdo bien, pero, o sea, cómo cambiamos a la doctrina de la intervención integral. O sea, ese cambio de mirada es fundamental para después que se pudo plasmar en los códigos de los países que pudieron hacer sus regulaciones, ¿verdad? O sea, de la mirada de los niños, adolescentes pobres como sujetos peligrosos, a una mirada de el adolescente como sujeto de derechos, ¿verdad? O sea, eso me parece un punto central que marca, que marca después todas las intervenciones que vienen desde la convención. Es la doctrina de la situación irregular, era anteriormente, ¿verdad? A la actual doctrina de la protección integral, De ¿de la acuerdo? Es decir, protección integral, sí, así de mismo. hecho, claro, el punto de inflexión, como usted señala, se produce un cambio de paradigma, ¿no? Dejamos de ver Sí, al niño o a totalmente. la niña que cometió una infracción contra la ley penal, o incluso se hablaba anteriormente, ¿no? De conductas desviadas, de conductas infractoras sociales. Se veía al niño o a la niña como un enfermo social, ¿bien? Y por tanto no había un cuerpo especializado ni garantista en el ámbito del derecho penal Incluso, juvenil, sino que a estos niños y niñas inclusive eran, ¿sí? no, o sea, no solamente
para los adolescentes infractores, diríamos, sino también para aquellos niños pobres que Eso eran es, internados en los hogares, eso es, eso es. en los grandes En los hogares, en los hospicios, asilos, todo eso. los Sí, macrocentros, hospicios, sí, los exacto. macrocentros de protección de menores, donde a todos los niños se les juntaba. Es decir, ahí estaban tanto los que estaban abandonados, ¿no? En terminología antigua, ¿no? Los niños abandonados y los niños también que cometían infracciones penales, todos ellos eran concebidos bajo un mismo sistema, bajo una misma visión, como objeto de protección y no como sujeto de derechos. Y además eran objeto de protección bajo la visión del buen padre de familia, que porque el buen padre de familia decidía unilateralmente sin atender a garantías, sin atender a procedimientos. Todo ese escenario cambia de forma absoluta a través de la Convención de los Derechos del Niño. Los estados también cambian y configuran nuevos modelos de justicia penal juvenil hacia un modelo de responsabilidad que se asienta en procedimientos que, ante todo, velan por las garantías procesales del niño, bajo el dicho o bajo la consideración de que el menor no podía estar en peor condición que el adulto en lo que respecta a la protección y a esas garantías procesales. ¿De acuerdo? Por tanto, muchísimas gracias por la anotación y por el comentario. Y efectivamente estamos ante un cambio de paradigma donde cualquier niño, cualquier niña es sujeto de derechos que va adquiriendo una autonomía progresiva en función del avance de su propia madurez. Y de esta forma vamos hacia un escenario nuevo, más complejo para nosotros, para los adultos, en el cual hay que dar espacio al niño o a la niña para ser escuchado fundamentalmente, y es parte de lo que veremos hoy en la sesión de hoy, ¿de acuerdo? Por lo tanto, continuando con ese comentario, les advierto, por cierto, que no sé por qué he dejado de ver sus pantallas, he dejado de ver el chat, así que si alguna persona quiere hacer algún comentario, le pediría que directamente abra su micrófono y pueda participar, ¿de acuerdo? En relación con la Convención de Naciones Unidas de Derechos del Niño, ustedes habrán escuchado 1000, 10.000, 20.000 veces la referencia al principio de interés superior del niño, de acuerdo, que es el eje rector de toda la convención, junto pues a los principios de la protección, el derecho a la supervivencia del niño, etcétera. Pero sí que este es uno de los ejes rectores, ese interés superior del niño, cuando se afirma que en todas las medidas concernientes a los niños que tomen instituciones públicas, privadas, tribunales, autoridades administrativas, órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Es decir, cuando existan diferentes intereses concurrentes, cuando existan diferentes preferencias concurrentes, lo que debe velar siempre es el principio del interés superior del niño, y sobre esto hablaremos en la sesión de hoy, sobre cómo se concreta. Pero antes de ese avance que haremos posteriormente, sí que quiero que ustedes se queden con un tip, con una idea clave a este respecto. Durante décadas, desde el año 1989, hemos afirmado que el principio del interés superior del niño era un concepto jurídico indeterminado. Es decir, que realmente la Convención y las legislaciones internas estaban incorporando un principio o un concepto que no tenía contenido como tal, ¿de acuerdo? Que era un elemento que había que concretar, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón se hablaba de concepto jurídico indeterminado. Hoy en día, gracias a la labor del Comité de Derechos del Niño, a la labor doctrinal y a la labor jurisprudencial en la comunidad internacional, podemos afirmar que ciertamente ese interés superior del niño hoy en día ya no es un concepto jurídico indeterminado, puesto que puede y debe concretarse. Entonces, cuando ustedes como profesionales, en sus expedientes, en sus resoluciones, en sus dictámenes, ¿de acuerdo?, incorporen referencias al interés superior del niño, como cuando la sentencia se afirma y en virtud del interés superior del niño se le impone una sanción socioeducativa de 3 meses de prestaciones en beneficio de la comunidad. Esa frase, recuerden, siempre debe justificarse.
¿De acuerdo? Ustedes ya saben que hay un principio esencial, que las sentencias deben ser motivadas, al igual que cualquier informe o dictamen que afecte a un niño o a una niña debe estar motivado. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una idea y una apreciación que me gustaría que por favor se salgan o acaben esa sesión con la idea muy clara. A partir de hoy, todos los que estamos aquí reunidos, no podemos seguir repitiendo el interés superior del niño sin saber de qué hablamos respecto del niño en concreto. ¿De acuerdo? Y para eso haremos referencia a algunos informes, a algunas publicaciones que nos ayudan a concretar ese interés superior del niño. Labor de concreción que sin lugar a dudas nos ayuda el Comité de Derechos del Niño a través de la observación general número 14, la cual pueden acceder a la misma a través del enlace que encuentran al final de esta slide. También, muy importante, en lo que respecta a principios rectores del derecho penal juvenil en el marco del derecho de la infancia, nos encontramos, sin lugar a dudas, con el derecho del niño y de la niña a ser escuchado. Bien, vamos a dedicar varios minutos a que podamos profundizar en este concepto o en esta realidad, pero antes me gustaría, bueno, pues sí, preguntarles, y he interrumpido un momento la presentación, me gustaría preguntarles a ustedes, cuando hablamos del derecho del niño a ser escuchado, en qué piensan o qué consideran o qué ejemplo pudiesen dar. Alguien del grupo que se anima, además ya hemos subido a 37 conectados. Quién más se animaría a poder darnos su parecer al respecto? Buenas tardes, profesor. Muy buenas tardes. En todo lo que es concerniente al niño y al adolescente, se le tiene que escuchar. Yo eso es lo que entendí, ¿verdad? Por ejemplo, en un juicio penal, sí o sí se le tiene que dar la oportunidad de ser escuchado. No se le puede realizar un proceso sin que se le tenga en cuenta su opinión, tiene que ser escuchado. Sí, ok. Evidentemente, en cualquier procedimiento administrativo, judicial, de un organismo público, como decíamos anteriormente, que afecte al niño o a la niña, debe ser escuchado y ahora examinaremos cómo debe ser escuchado. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por la intervención. ¿Alguien más que quiera poner algún ejemplo en concreto de su día a día, de su trabajo diario? Elida. Buenas. Sí, en nuestro trabajo, un aspecto muy importante cuando se elaboran los planes individuales del adolescente. El Muy bien. adolescente tiene que ser escuchado. O sea, ¿qué es lo que se elabora el plan? Sí, ¿qué le parece que es? Si puede aportar algo, si quiere sacar algo, qué es lo que él desea cambiar o agregar. O sea, tiene que ser en ese momento y también en todas las acciones en todas las actividades en las cuales él participa y también en los procesos que de repente se pueden dar dentro de los centros educativos. Ya, una cuestión muy importante para que esto sea realidad, para que el derecho de niños a ser escuchado no sea únicamente un mecanismo formal o algo automatizado, donde, por ejemplo, yo cuando trabajaba en centros de privativos de libertad de adolescentes infractores, pues yo siempre evitaba con mis compañeros educadores, con mis compañeros de equipo técnico, que se actuase de una forma automatizada con los chicos y chicas, ¿no? Es decir, hay una parte fundamental esencial previa que seguramente todos ustedes realizan, pero no sé si alguien puede conectar ahora mismo, o sea, para que el derecho a ser escuchado tenga sentido y tenga fundamento al niño que le hace previamente, o sea, que le hace falta previamente tener. No sé si me estoy explicando, pero ¿ustedes qué pensarían? Para que tenga sentido y fundamento lo que el niño nos va a decir, ¿qué le hace falta antes? ¿Qué debe tener antes el niño? No sé si a alguien se le ocurre a qué me estoy refiriendo. Hola, Estela. ¿Cómo está?
Muy Referente a bien. todo lo que estamos conversando, te diste un ejemplo, y me vino en mente, quería comentar nada más acerca de la reinserción social de cada adolescente, porque yo veo mucho en mi trabajo, ese es el problema con los adolescentes que egresan de la institución y van afuera y la comunidad no le acepta. Entonces se ven reflejados con ese problemático y generalmente ellos dicen, ¿qué puedo hacer? Y vuelven a recaer en lo mismo y vuelven a la reinserción social. O sea, vuelven a la reinserción y vuelven a cometer la misma cosa. Entonces, en ese sentido, la comunidad muchas veces no les escucha también al adolescente, no les dan la oportunidad para que ellos puedan sobresalir adelante. Eso nada más quería comentar un poquito. Sí. Del derecho de nuestros niños y adolescentes a ser escuchados, ¿no? Que cuando finalizan la sanción, cuando finalizan la sanción o la medida, puedan tener un espacio en el cual ser escuchados. Pero en nuestro caso en concreto, cuando nosotros como trabajadores estamos internamente implicados en la ejecución de esas sanciones, me refería a que bueno, para construir esa adecuada respuesta o esa adecuada participación por parte de los niños hace falta algo. Y no sé si Ireneo quiere contribuir a esta respuesta, ya que ha levantado la mano. Hola, muy buenas tardes, Ignacio. Muy buenas Sí, tardes. lo que estás queriendo saber no sería la recepción de los adolescentes y la primera entrevista que lo hace el área social Ajá, ajá. y posterior a eso la revisión médica. ¿Sería ese el acto que querés, digamos, como ejemplo recibir? Realmente no sé en concreto ahí dónde quería ir, pero eso es súper importante, el cómo transcurre el acto de acogida o de recepción, la primera entrevista. Sobre todo a donde quería ir es a la importancia del derecho a la información. Es decir, para construir una adecuada respuesta y que la participación del adolescente sea legítima y válida, no podemos profundizar ni preguntar al adolescente si previamente no goza de información. ¿De acuerdo? Es decir, cómo nosotros, por ejemplo, vamos a exponerle a una decisión, a adoptar una decisión en materia de cómo vamos a configurar su programa de ejecución de medida, si el derecho a la participación infantil, en esta ocasión concretizado en el derecho del niño a ser escuchado, no cuenta con información previa. ¿De acuerdo? Y fíjense, Ignacio, sí, sí. Ignacio, en ese acto de recepción, el área social lo que hace es tomar los datos del Ujú. adolescente que están ingresando y le pone al tanto del espacio en donde él está ingresando, cuáles son, digamos, las normas de convivencia. Es un sistema de información tal vez básico, pero son las primeras informaciones que él recibe, que está entrando en una nueva comunidad en donde existen normas que se le va, digamos, destinar a una habitación que tienen 2 o 3 compañeros más ahí y los tipos de convivencia que se tiene ahí dentro de lo Sí, que es la sí. primera entrevista. En ese caso, si me permite, Elena, es súper importante que, y yo, vamos, yo estoy hablando ahora mismo de mi práctica profesional, es decir, yo en ocasiones, pues intentaba o procuraba que fuésemos un poquito más allá, ¿no? Por ejemplo, la regulación española dice que al niño o a la niña se debe informar por escrito y también verbalmente, ¿no? Pero no, ¿qué ocurría? Que en ocasiones el tiempo, las prisas, hacía que al niño se le entregue una fotocopia del reglamento de régimen interno o de la normativa interna del centro, se le obligaba a que firmase, si el niño sabía firmar, y se le explicaba muy por encima. Entonces, creo que es importante que al niño o niña le dediquemos tiempo para explicarle, por ejemplo, en este caso, las normas de convivencia del centro, como tú muy bien haces referencia en esa fase de acogida, que los educadores del centro a posteriori también puedan profundizar en ello, porque la información y el conocimiento de las reglas y de las normas van a evitar posibles incumplimientos de las normas a posteriori. ¿De acuerdo?
Este es un caso concreto. Otro caso concreto es que establecía la compañera sobre el proceso de elaboración del programa de ejecución individualizado de la sanción o de la medida. También es muy importante que le contemos al niño qué estamos haciendo, qué consecuencias tiene, que el niño se abra, porque también debemos tener en cuenta, y ustedes lo saben mucho mejor que yo, eh, porque muchos de ustedes proceden de las ciencias conductuales. El niño y la niña requiere tiempo para abrirse, ¿no? Es decir, también cuántos de nuestros chicos y chicas no es, por ejemplo, la tercera vez que se encuentra con un tercer psicólogo o con una quinta psicóloga en su vida que le pregunta de nuevo por sus antecedentes, su trayectoria, el dibujo de la familia. Claro, son cosas que a nosotros nos parece que es la primera vez, pero a lo mejor es la octava vez que el niño lo hace, ¿de acuerdo? Entonces, requiere mucho diálogo, requiere mucha empatía, mucho enganche emocional, ¿de acuerdo? Y todo eso se requiere a través de tiempo. Entonces, para mí, hoy en día no podemos hablar del derecho del niño a ser escuchado o escuchada si no hemos dedicado tiempo a prestarle información, que es además otro derecho esencial que se establece en la Convención de Derechos del Niño, y una segunda derivada que me gustaría plantearles, que es la importancia del lenguaje claro, ¿vale? Me estoy avanzando en las slides, pero bueno, ahora volveremos a compartir el documento. El lenguaje claro, ¿por qué es importante? Porque y sé que, no sé si Irene también quiere de nuevo participar, y Nelly ya también tiene la mano levantada, ahora les doy el turno de palabra. ¿Por qué es tan importante el lenguaje claro? Para que ese derecho a la información y ese derecho a ser escuchado se ejecuten o se desarrollen desde el entendimiento del niño o de la niña. Bien, y aquí mi mayor respaldo es que la doctora Mari Belov, como saben, actual miembro del Comité de Derechos del Niño y de la Niña, profesora argentina de la Universidad de Buenos Aires, con quien pude participar en un conversatorio ayer por año 2020, conversatorio a cuyo contenido también en el PowerPoint tienen el link de acceso a YouTube. Em, bueno, pues allí llegábamos incluso a afirmar que si en un procedimiento judicial no se ha utilizado un lenguaje claro que no garantiza el entendimiento del niño o de la niña, ese procedimiento judicial sería válido. Tendríamos que preguntarnos todo esto, ¿no? O, por ejemplo, en nuestro día a día, si el director o la directora del centro, el equipo técnico, los educadores, no se relacionan con los niños y las niñas en un lenguaje claro, susceptible de entendimiento por nuestros adolescentes en función de su edad y de su madurez y de su nivel educativo, ¿de acuerdo? Eh, pues tenemos también que preguntarnos qué estamos haciendo, ¿no? O cómo estamos haciendo nuestro trabajo. Y es aquí donde quiero ir con ustedes. Les había prometido que llevamos a intentar aterrizar y concretar todos esos principios en nuestro trabajo diario, ¿no? Y es lo que me gustaría que hagamos, y sobre todo a ustedes generarles reflexiones en su mente para que después puedan, a lo largo de la semana, puedan debatir internamente, ¿no? Y poner en duda, ¿no? Yo creo que siempre la autocrítica es el mejor ejercicio que cualquier profesional puede hacer, ¿no? Para avanzar y para mejorar. Por tanto, muy importante también ese aspecto del lenguaje claro y cómo estamos actuando con nuestros chicos. Por ejemplo, también las sentencias, ¿no? En ocasiones nos decimos, bueno, pues objetivo cumplido, hemos cumplido con las normas porque a nuestro chico o chica el juez le ha informado del contenido de la sentencia, y además luego cuando llega nos notifican en el centro la sentencia, no sé si en Paraguay también se hace, pero en España se le entrega una copia, una fotocopia de la sentencia, por ejemplo, y se le hace firmar. Señores, si nosotros no somos capaces de entender una sentencia, ¿no? ¿Cuántos de nosotros nos mandan una sentencia y tenemos que leerla para arriba, para abajo, para poder entenderla? Y vamos a exigir que un niño o una niña que en ocasiones no ha llegado ni a un nivel mínimo de educación la entienda. No, pues ahí es donde quiero ir con ustedes, a que, por favor, trabajemos a favor de ese lenguaje claro, de ese entendimiento, de experiencias piloto que hay en el ámbito internacional, de jueces que ya están incluso en una sentencia, están, por ejemplo, en la última hoja o dedican un espacio, digamos, como hacer una traducción adaptada de la sentencia para que el niño o la niña lo pueda entender. Y nosotros en nuestro trabajo también, lo mismo.
cuando estemos elaborando un dictamen, cuando estemos elaborando un informe pericial, psicosocial, o estemos elaborando el plan de ejecución de medida, tenemos que pensar, cuando me siento con un adolescente en la mesa, de qué manera estamos haciendo posible su mejor entendimiento para materializar de una forma real y efectiva el derecho del niño a la participación infantil y el derecho del niño a ser escuchado, ¿de acuerdo? Y ahora sí, Sí, Ireneo, Ignacio, creo que una de nuevo cosita, había Mati, levantado. Sí, una o Nélida, cosita te quería ¿sí? decir. Sí, que en este tema del lenguaje, el idioma para nosotros es muy importante. El idioma guaraní es muy hablado y a veces a mí me pasa porque yo entiendo, pero no hablo guaraní y realmente cuesta, o sea, hacerle poder transmitirle los mensajes a los adolescentes si uno no maneja su idioma. Nos pasa con los indígenas. Algunos también hablan otras lenguas que no es guaraní, entonces es muy importante ese aspecto. Ocasión, no sé si el sistema paraguayo así lo contempla o su institución así lo contempla, pero por ejemplo, en otros ordenamientos, el niño tendría derecho de acceso gratuito a un intérprete. O, por ejemplo, que la institución pública garantizase que al menos uno de sus trabajadores o funcionarios pudiese hablar ese idioma para que actuase como intérprete en los turnos de trabajo que ustedes tengan, ¿no? Son como diferentes modalidades que se establecen. Saben también que en España nosotros tenemos diferentes lenguas cooficiales, que la justicia de menores es competencia de nuestras regiones o comunidades autónomas, donde fundamentalmente el idioma que se habla o el lenguaje que se, la lengua que se habla es la lengua cooficial. Pues también ver de qué manera podemos actuar con esos niños que no hablan esa lengua cooficial, ¿no? Pero es fundamental que eso se resuelva a nivel institucional para que garantice el acceso del niño a la información y su comunicación, sin lugar a dudas. No sé si habría alguien más ha levantado la mano. Sí, no sé si Ireneo, su mano es anterior o es No, actual. es la anterior, Ignacio. Es la anterior, Ignacio. Ok, pues le voy a bajar la mano entonces, ¿de acuerdo? Y Nélida, no sé si querría hacer algún comentario complementario a esto que estamos viendo o analizando. Buenas tardes, profe. Sí, que acá en Pedro Juan, con relación a lo que vos estás comentando, profesor, sí se aplica. Acá tenemos peritos e intérpretes y generalmente, como vivimos en la frontera, hablamos 3 idiomas: español, portugués y guaraní. Y generalmente cuando el adolescente, si es de nacionalidad brasileña, nosotros oficiamos como intérprete. Y cuando es de pueblo originario, tenemos también acá los peritos en cultura indígena. Eso nomás quería complementar. ¿Se garantiza en todos los turnos de trabajo o el niño tiene que esperar a que sea el turno de trabajo del perito o que venga el perito al centro? Generalmente vienen nosotros, les cursamos una nota y ellos vienen. Siempre vienen a visitar. Les informamos que Pero, tenemos adolescentes ¿sí? que son de pueblos originarios y si es extranjero, le informamos al consulado y ellos también vienen a visitar. Fundamental que se articulen todos los mecanismos posibles y peticiones. Yo siempre a mis compañeros directores de centro siempre decía, nosotros nunca nos cansemos de pedir, o sea, siempre hay que pedir. Y que nos manden peritos, intérpretes, todo lo que sea necesario para garantizar el bienestar de nuestros chicos y chicas, ¿no? Pues muchas gracias, Nelida, por su intervención. Creo que anteriormente el abogado Fabio también había levantado la mano. No sé si Sí, aún desea. un ¿Sí? gusto saludarte, Ignacio, perdón. Sí, ¿qué tal? Bien, bien. Estuve analizando la temática abordada y veo que el primer respondiente es el agente educador quien recibe el adolescente, porque el Ujú, ujú, adolescente ya viene frustrado de la primera intervención que fue aprendido por la policía y ujú, se supone que tuvo maltrato verbal, físico, etcétera. Y como no tiene noción de que el centro educativo no es una cárcel, no es un servicio policial que ujú, debe custodiar por ello,
viene con esa duda, y el rol del agente educador es brindarle esa atención, esa confianza, no que sea visto como un enemigo, pero sí como un profesional, como un papá, un amigo, un guía, porque todo depende de ese agente que le va a brindar esa atención, porque viene ya con ese miedo, con esa duda, los familiares creen que es así. Muy poco es visto el centro educativo como un centro de formación educacional, espiritual, deportivo y recreativo. Bueno, Entonces, esa es una dinámica que veo que está al alcance de todos y que es una mano de obra accesible. Sería bueno formar y capacitar más al personal para que puedan ser los que van a guiar a los jóvenes durante su jornada, porque la gente cumple un rol de 24 horas. El que monitorea diariamente su estado emocional, físico, empático, etcétera. Y bueno, creo que sería muy importante abordar ese tema para que podamos fortalecer y buscar lo que es la recesión. Cierto, acompañado de las distintas áreas que están ayudando, área médica, psicología, la parte educacional, etcétera. Y es mi aporte, Ignacio. por esa razón es tan importante formaciones y capacitaciones como la que ustedes están realizando para que ustedes después también puedan circular esta visión, esta sensibilidad, esta necesidad, ¿no? Es decir, no sé, yo siempre utilizaba una frase, decía, cuando yo trabajaba en centros de reforma, decía, ojalá que si Dios el día de mañana a un hijo mío, un sobrino, acaba en un centro de reforma de ese tipo, ojalá que acabase en un centro como en el que yo trabajo, ¿no? Porque pues yo tenía la sensación de que las cosas las hacíamos bien, con respeto a la ley, con rigurosidad, con disciplina, desde el enfoque de la educación, la formación, pero pues es tan importante, sobre todo, las personas que hacen esa labor de acogida, y ustedes piensen, ¿qué ganamos nosotros provocando temor y pánico a un adolescente cuando entra en un centro? ¿Qué ganamos? Nada, no ganamos nada. Porque el rigor y la disciplina se gana con el tiempo y se trabaja con el tiempo. Ya sabemos que estos chicos y chicas pueden venir de hacer tales ofensas, de venir de tal capa social, pero es que esto incide más y apoya más mi argumento o mi posición. ¿De acuerdo? Es decir, ante todo, como usted señala, tenemos que acogerles y recibirles pues con la información necesaria, siendo muy consciente de que es un centro que depende de una institución pública y de un ministerio de justicia, porque yo también, por ejemplo, a mis educadoras y educadoras tenía que explicarles que tampoco, hombre, que tampoco era un campamento de verano, sino que estábamos ejecutando sanciones que había ordenado un señor juez, ¿de acuerdo? Es decir, que tampoco podemos perder la visión de dónde estamos trabajando, pero siempre con rigurosidad y cumpliendo con los estándares internacionales y en ningún caso provocando escenarios de pánico, ni de temor, ni de acoso, ¿no? Porque también se habla del acoso escolar, pero también tendríamos que hablar del acoso que se vive en los centros, por ejemplo, privativos de libertad o en los centros de protección de menores que existen. Por tanto, creo que son elementos que hay que tener muy, muy en cuenta para el mejor desarrollo y la mejor convivencia en todos los centros, ¿de acuerdo? Si les parece, mil gracias por las intervenciones. Vamos a continuar profundizando en ese derecho del niño a la participación infantil y derecho del niño a ser escuchado. Lo que les he venido explicando es cómo ese derecho a la participación infantil se consigna en el artículo 12 de la Convención, que el derecho a la participación infantil es una categoría abstracta o general que después se concreta en otros derechos, como es el derecho a ser escuchado, que aparece en el párrafo segundo del artículo 12, y en relación con el derecho a la participación infantil, destacar que UNICEF manifiesta que los niños y niñas tienen derecho a la libertad de expresión y a expresar su opinión sobre cuestiones que afectan a su vida social, económica, religiosa, cultural y política. Los derechos a la participación incluyen el derecho a emitir sus opiniones y a que se les escuche, el derecho a la información y el derecho a la libertad de asociación. El disfrute de esos derechos en su proceso de crecimiento ayuda a los niños y niñas a promover la realización de todos sus derechos y les prepara para desempeñar una función
activa en la sociedad. Es decir, el hecho de que nosotros eduquemos a los niños y las niñas desde su primera infancia a participar es un acto a favor del desarrollo social, ¿no? Y hay una tendencia negativa y represiva a entender que los chicos y chicas que están, por ejemplo, cumpliendo una sanción privativa de libertad deben estar siempre sometidos. Es decir, tú haces lo que yo digo porque sí. Esa frase yo, desgraciadamente, la he escuchado en más de una ocasión. Y es totalmente contraria a la filosofía y a la esencia de la convención, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en ningún caso es lo que debe primar. Bien, un momento. Sí, aquí estamos. ¿Me pueden indicar si aún ven la presentación o no? Sí se ve. Sí, se ve bien. Sí, sí, sí. Sí se ve. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, ese derecho a la participación, al fin y al cabo, lo que permite es Tendría que que- ponerle un poco pantalla ¿Sí? completa, Inés. Ok, voy. Lo que permite es construir a las personas, ¿no? Y que nosotros, como profesionales, contribuyamos a construir a esas personas para el ejercicio de su vida futura y el desarrollo de su vida futura. Simplemente, porque ya vamos muy justos de tiempo, indicar que esos derechos a la participación se concretan en otros derechos específicos dentro de la propia convención, como el derecho a opinar, libertad de expresión, libertad de pensamiento, asociación, vida privada y el acceso a la información adecuada, a la cual también ya hemos hecho referencia en el día de hoy. Y finalmente, bueno, pues indicar que el artículo 12 es la piedra angular, es la base sobre la cual se asienta todo aquello que en ocasiones suena a manido o a repetitivo, ¿no? Que es el derecho a participación infantil, el derecho a ser escuchado. Yo todo eso siempre digo bien, pero cuando alguien me lo dice en alguna conferencia, en algún debate, yo siempre digo, bueno, pero usted eso cómo lo concreta, ¿no? ¿No? Ustedes hagan ese ejercicio de, bueno, sí, yo digo, por ejemplo, yo digo que en mi centro el derecho a participación infantil se produce a favor de los adolescentes que están internos en el mismo, pero yo les animaría a que hagan un ejercicio, elijan una hoja, una cuardilla, un folio y por escrito reflexionen en cómo se materializa ese derecho a la participación en el día a día en sus centros o quienes trabajen en medio no privativo de libertad en la ejecución de esas sanciones, también cómo se produce o cómo se materializa ese derecho a la participación. ¿De acuerdo? Vamos a avanzar hacia otro apartado o hacia otro área que me gustaría repasar con ustedes en esta sesión, que no son, o son otros enfoques o son otras realidades en lo que respecta al interés superior del niño, y de lo que se trata es que desde ese interés superior del niño podamos respetar el conjunto de derechos de los niños y de las niñas en cuanto al procedimiento que estamos llevando a cabo y en cuanto a la decisión o resolución que se alcance. Es decir, el interés superior del niño debe estar o se debe manifestar o se debe tener en cuenta tanto en el procedimiento, ¿de acuerdo? Como en el resultado de la decisión o resolución o sentencia que se alcance, ¿de acuerdo? Y para todo esto, como les decía al inicio de la sesión, ya ustedes no pueden seguir diciendo que el principio de interés superior del niño es un concepto jurídico indeterminado, que es una frase repetitiva, que es una frase hecha, que es un cajón desastre. No. ¿Por qué? Porque la Observación General número 14 sobre el interés superior del menor, ya en los parágrafos del 46 al 99, nos da pautas, nos da aspectos sobre cómo debemos evaluar y determinar el interés superior del niño y cuáles son las garantías procesales para velar por la observancia del interés superior del niño. También les compartiré esta Observación General número 14 para que ustedes puedan leer esos parágrafos del 46 al 99. Les aseguro que es absolutamente interesante porque les va a cambiar la visión de las cosas. Van a ver, es como si a partir de hoy viesen una luz nueva o tuviesen una luz nueva entre sus manos, ¿no? Para concretar realmente qué es esto de interés superior del niño y cómo lo puedo especificar en virtud del área en el cual yo trabaje.
A modo de ejemplo, y discúlpenme la referencia, pero la reforma que en el año 2015 tuvo lugar de la Ley Orgánica 1/96 de protección jurídica del menor en España, hizo que se manifestase ese ejercicio de concreción en artículos en concreto, como el artículo 2 y el artículo 9. De hecho, el artículo 9 en España anteriormente se llamaba del derecho a ser oído y hoy en día se llama del derecho a ser oído y ser escuchado, porque no es lo mismo, ¿de acuerdo? Y seguramente que en alguna ocasión habrán hecho la broma ustedes de, bueno, yo oigo a esa persona pero no la escucho. Pues la connotación es muy importante y también tiene una connotación muy relevante en las fases de escucha a nuestros niños y niñas. Y para que puedan acceder a ese artículo 2 y 9 de la ley española, también les dejo ahí el link de acceso a esa norma. ¿De acuerdo? También les invito a que puedan consultar todas las referencias y documentos que a partir de ahora van a encontrar en las slides. Por ejemplo, del año 2017 les comparto una publicación abierta, que es una guía para la evaluación y la determinación del interés superior del niño, a la cual pueden acceder. Y también, como anteriormente les indicaba, les comparto ese conversatorio junto a profesionales de la Universidad Nacional Lomas de Zamora de Argentina sobre la importancia del lenguaje claro. También sobre el lenguaje claro les comparto 3 vídeos específicos sobre cómo debe llevarse a cabo la detención de adolescentes infractores y cómo debe materializarse el lenguaje claro a través de 3 vídeos muy cortos, ¿de acuerdo? También les dejo ahí los enlaces, todo ello como manifestación y como ejemplo de que podemos traspasar la línea de la teoría, podemos traspasar la línea de la abstracción y podemos traspasar la línea de lo manido, es decir, de llenar dictámenes con frases de en virtud del derecho del niño a ser escuchado. Bueno, pero eso, ¿usted qué ha hecho para decir que en virtud de, no? O sea, y perdónenme que les esté abriendo ahí la autocrítica, pero es totalmente necesario, ¿no? O el párrafo final típico, ¿no? Y atendiendo al interés superior del niño, se decide qué. Bueno, pero se decide qué en virtud de qué, ¿no? Es decir, ¿por qué usted dice que esto es en virtud del interés superior del niño? Y para otras áreas específicas también en cuanto a cómo combinar y cómo materializar el interés superior del niño como principio absolutamente rector en derecho penal juvenil, porque incluso piense, nosotros bajo nuestro sistema podemos incluso privar de libertad a una persona, como saben ustedes, después del derecho a la vida, el derecho a la libertad es el derecho primario fundamental para las personas. Nosotros podemos privar de libertad a un adolescente, a un menor de edad, si cabe, es donde más tenemos que materializar ese interés superior del niño, que para quienes estén interesados en otras áreas, pues como por ejemplo en materia de familia, crisis de pareja o protección a la infancia, también les dejo ahí 2 informes, 2 publicaciones muy relevantes que pueden consultar a través de esos enlaces. En materia de penal juvenil, una publicación que realizamos en el Observatorio Internacional de Justicia Juvenil, una publicación en español, acceden a la versión en español en ese link también sobre ¿puede escucharme alguien? ¿No? Es decir, cómo se produce la participación de los niños en justicia y finalmente en el ámbito escolar, cómo se produce la participación infantil y cómo se garantiza el interés superior del niño para evitar situaciones de acoso, y también les invitaría a que puedan leer este informe porque el acoso también se produce en los centros de reforma, en los centros privativos de libertad, y cómo puede combatir ese acoso, ¿de acuerdo? Y bueno, sin más, me gustaría llegar a esos 5 últimos minutos para que ustedes puedan, bueno, pues manifestar algún criterio, alguna consideración sobre este barniz o sobre este repaso que hemos hecho a ese cambio de paradigma que decíamos en cuanto a la Convención de Derechos del Niño y a cómo a partir de hoy en día ustedes ya tienen que cambiar su mente, tienen que cambiar su chip en cuanto a qué es interés superior del niño y qué es el derecho de la participación infantil, en concreto el derecho del niño a ser escuchado, y cómo ustedes lo van a materializar en su trabajo. Y allá donde ustedes vean que no se está materializando, pues tendrán que hacer propuestas de mejora, propuestas de reforma, para que en su día a día esto sea realizable. ¿De acuerdo? Y sin más, pues de nuevo, referencia, como no, a Mafalda, que nos dice que, pues que ciertamente aprendamos a respetar
estos derechos, no como los 10 mandamientos. Y sin más, pues muchísimas gracias y tenemos ahora 5 minutos para que ustedes puedan hacer algún tipo de apreciación, comentario que será más que bienvenido. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario final. Pablo, que ha conectado su cámara y le veo ahí en primera persona. No sé si hay algún comentario final al respecto. ¿O qué le ha provocado todo esto? ¿O qué le ha generado interiormente todo esto? Muy buenas tardes para todos los compañeros y para usted, señor Ignacio. Un saludo cordial desde Concepción, República del Paraguay. Es algo contradictorio, Ignacio. Esta cuestión del interés superior del menor, ¿verdad? Nosotros, un ejemplo te voy a dar de un chico que está privado de su libertad aquí, pero es algo contradictorio para mí. En su casa, en la condición en que está viviendo, voy a ser así práctico y realista, ¿verdad? En su casa, viven en una pieza de, ponerle que tiene 4x4, entre 10 personas. Una casita de tablita, sin piso, un hacinamiento. Y acá, en el centro educativo, nosotros le damos a comer 6 veces al día. ¿Cómo se llama? El piso, no sé, de baldosa. Allá en su casa es un piso de tierra tiene. Y ahí a mí me produce algo contradictorio. ¿Cuál es lo que es el interés superior? Si están que esté acá en el centro educativo o que se vaya en su casa, por ejemplo. Eso me queda un conflicto, ¿verdad? Pero claro, la libertad es por sobre todo, ¿verdad? En esta cuestión de los derechos humanos, ¿verdad? Y eso es mi apreciación, eso que me crea una cierta duda, Ignacio, que quería compartir contigo, ¿verdad? Muchísimas gracias, Pablo. Sin lugar a dudas, son escenarios o situaciones que a nosotros nos confrontan, ¿no? ante la realidad, pero sin lugar a dudas, desde mi punto de vista como profesionales, siempre tenemos que hacer, bueno, en primer lugar, atender a la norma y atender a cualquier resolución judicial que se dicte a este respecto. Y bueno, pues valorar como ustedes hacen, valorar la situación personal, social, familiar, económica, educativa, etcétera, del niño para poder decidir en función del interés superior del niño. Y en ocasiones, bueno, pues efectivamente, desde la autoridad judicial o de instancias judiciales, evidentemente hay que hacer o hay que estar a lo que dicen las normas o los mandatos imperativos penales y tomar decisiones a este respecto, ¿de acuerdo? Entonces, Permiso, bueno, Ignacio. pues sí, Ireneo, sí. Sí, lo importante es, o sea, que lo que el Gracias, compañero Pablo está presentando es, sí, son contradicciones, ¿verdad? Pero es una realidad que tiene afuera. Lo importante es que una vez que el adolescente es puesto por una orden de un juez competente a cargo nuestro, que por lo menos nosotros empecemos a, digamos, a ejecutar y a poner en práctica el interés superior del niño, principalmente al ingresar, ¿verdad? Darle un trato diferente a lo que recibe afuera o algo que nunca lo recibió, ¿verdad? Que es un trato de una persona que tiene derecho, que está sujeto a derecho. Entonces, a partir de ahí... Perdón, Ireneo, que está sujeto a derecho y que es sujeto de derechos. que es sujeto, sí, sí. La principal diferencia puede ser incluso, estaba pensando, a lo mejor cuando entra en nuestro centro es la primera vez que un grupo de personas adultas le van a hablar con respeto. O le van a hablar en un lenguaje adaptado a él o sin violencia. Entonces, ¿que hay contradicción entre los dos mundos? Pues desgraciadamente puede ser que sí. Yo siempre decía en ocasiones, desgraciadamente, lo mejor que le podía pasar a uno de mis niños y mis niñas era llegar a mi centro. Desgraciadamente. Es muy triste, pero así era, así era. ¿Por qué? Como decía Pablo,
porque tenían una cama garantizada, tenían 6 comidas garantizadas, tenían educación obligatoria garantizada, tenían deporte garantizado, tenían cultura garantizada, cosa que el sistema público en ocasiones y el sistema familiar no habían hecho posible. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues es muy triste que en ocasiones el sistema de justicia penal juvenil sea el espacio en el cual por primera vez un niño o una niña encuentre todo eso hecho realidad. Lo cual nos hace cuestionar y nos hace reflexionar sobre todo lo previo, ¿no? Es como en ocasiones cuando llegaba algún niño o alguna niña a mi centro y decían, no, es que con 15 años y le han detectado un trastorno psiquiátrico o tiene una patología dual de adicciones y de alguna enfermedad psiquiátrica. Y es que en su clase resulta que de repente sacó un cuchillo de 10 centímetros y se lo clavó al compañero. Y yo siempre decía, bueno, hay brotes, sabemos que hay brotes puntuales, pero nadie 15 años antes fue capaz de detectar esto y la gran pregunta que nos tenemos que hacer. Entonces, bueno, pues si somos capaces de articular políticas públicas de educación, de salud mental, hoy en día tan importante como en la salud mental, de protección a la familia, etcétera, pues seguramente consigamos reducir la presencia de niños y niñas en nuestros centros, que es a lo cual Douglas Duran le dedicó sus 2 clases, ¿no? Todas las políticas de prevención que harían posible la reducción de estadísticas de menores infractores en centros. Así que por mi parte tampoco les quiero quitar mucho más tiempo. Muchas gracias, Pablo, Irene, por esas palabras finales. Seguramente que la semana que viene podremos seguir reflexionando. Creo que ha sido una clase para mí, ha sido hiper productiva, fructífera. Y muchas gracias por su participación y seguimos la semana próxima. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. Chao. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, gracias por todo. Gracias. Chao.